Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Duarte, estudiante de Contaduría. El día de hoy haremos unos ejercicios de estadística con el tema de tablas de frecuencia. En una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar unos regalos a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se solicita a cada uno llenar un cuestionario en el que una de las preguntas corresponda a estas. Con los datos siguientes, presente una tabla de frecuencia adecuada. Para hacer esta tabla tenemos los datos. Los datos serían esos. Acá está llena con todos los datos de los niños, de las edades de los niños. A continuación empezaremos a hacer la tabla. X1, ¿qué quiere decir? Son los datos, o sea, los años de los niños, o sea que hay de 1 año a 10 años. F1 ya sería la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? De cuántos niños de 1 año hay en la empresa, que cuántos niños de 5 años hay en la empresa. Para poder sacar esto, seleccionamos la información que llenó todos los empleados, punto y coma, y seleccionamos los datos X1. Ahí estamos seleccionando los datos y le colocamos F4 para arrastrar. Y ahí ya nos está dando todos los datos. O sea que hay ¿cuántos niños de 2 años? Hay 9 niños, a un total de 70 niños menores de 10 años. Ahora queremos saber F1. ¿Cómo sacamos F1? F1 lo sacamos con la suma de F1 minúscula, que quiere decir la frecuencia absoluta, con F1 mayúscula. Entonces, sería de la siguiente manera. Colocamos 7, que es este. Después colocamos 7 más 9 serían 16. 16 más 7 serían 23. Colocamos F4 y si deseamos lo arrastramos o lo hacemos manualmente. Para H1, que es la frecuencia relativa, colocamos F1 dividido por el total de los niños que hay. Colocamos F4 y arrastramos. Arrastramos para un total para saber qué porcentaje de cada niño hay. Ejemplo, de niños de 1 año hay un 10%, niños de 9 años hay un 11%. Y en H1, que es la frecuencia relativa acumulada, cogemos y sumamos 10, que es el inicial. Después colocamos 10 más 13 igual al 23%. 23 más 10 serían 33. 33 más 7 serían 40. Y así sucesivamente. Como les dije antes, si desea, colocan F4 y arrastran a un total de el 100% de los niños. A continuación, haremos la gráfica. Ya la gráfica. Para la gráfica, escogemos los datos. Le damos control sostenido y escogemos la frecuencia absoluta. Nos vamos a insertar. Ahí escogemos la gráfica. Y ahí le damos nuevamente a aceptar. Y ahí terminaríamos el primer problema.
Buenas tardes, mi nombre es Yuri Cristina Álvarez y el día de hoy vamos a trabajar el taller de tablas de frecuencia. El segundo punto lo explicaré a continuación. El segundo ejercicio del taller lo vamos a realizar por tabla de frecuencia por medio de intervalo. En este encontramos las medidas de 20 tornillos sacadas al azar de una producción de cierto día. Nos solicitan realizar una tabla de frecuencias adecuada para el tipo de datos presentados. Inicialmente, a nuestra muestra le vamos a dar un nombre. En este caso, le di el nombre de medida. Vamos a contabilizar nuestra muestra con el nombre que inicialmente le habíamos dado para un total de 30 datos. Continuamos con el rango máximo de nuestra muestra y el rango mínimo. Para luego hallar la diferencia. La diferencia se saca del rango máximo restándole el rango mínimo para un total de 1.7, que es con el que vamos a trabajar. Para hallar el intervalo vamos a trabajar con la fórmula de 1 más 3,3 logaritmo de nuestra muestra. Aquí es por el logaritmo, listo. Nos da 5,874. Como nos da con decimales, lo vamos a redondear para solamente trabajar con números enteros. Lo seleccionamos y vamos a trabajar con 0 decimales para un total de 6 intervalos. La amplitud la hallamos dividiendo el rango por el intervalo. Como también nos va en decimales y en nuestra muestra trabajamos con un solo decimal, lo vamos a redondear con un solo decimal, que nos da 0,3. Para hallar el rango ampliado, escoger la amplitud y multiplicarla por el intervalo. La diferencia se halla con el rango ampliado menos el rango inicial, que nos dio 1,7 y nos da 0,1. Ya con esto podemos sacar el primer intervalo y este se saca de el rango mínimo menos un medio por la diferencia. Como nos da con 2 decimales, lo vamos a redondear a un decimal. Y aquí obtenemos el primer intervalo, que es con el que vamos a trabajar. Acá vamos a abrir una celda y vamos a trabajar con los 6 intervalos. Los vamos a numerar y vamos a desplazar el primer intervalo, el rango. Para sacar el segundo intervalo vamos a utilizar la fórmula de este primer intervalo que nos dio más la amplitud. La vamos a inmovilizar, le damos enter. Acá vamos a pasar este intervalo de 10,5 y desplazamos la celda hasta abajo. Y aquí tenemos nuestros intervalos. Ya vamos a hallar la marca de clase, que es sumando nuestros 2 intervalos dividido entre 2. Desplazamos la flechita y tenemos nuestros datos. Para obtener la frecuencia vamos a utilizar
nuestra fórmula de frecuencia de nuestra muestra, que la llamamos inicialmente medida, punto y coma, y vamos a utilizar el intervalo mayor, que es este. Cerramos, le damos control shift y enter, y acá tenemos nuestra frecuencia absoluta. Le damos la sumatoria y nos tiene que dar 30, igual al tamaño de la muestra. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada es pasar este mismo dato y luego sumarle el segundo de la frecuencia absoluta. Desplazamos y mira que nos da 30. Para sacar la frecuencia absoluta relativa vamos a utilizar el de la frecuencia dividido nuestro total de datos, que es 30. Lo inmovilizamos y le damos enter. Desplazamos hacia abajo, le vamos a dar en porcentaje. Y lo mismo hacemos para la acumulada. Pasamos la primera de la frecuencia relativa y cogemos la primera más la segunda. Le damos enter, desplazamos y obtenemos nuestro 100% de la muestra. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Sierra Vallejo y a continuación vamos a desarrollar el taller Tablas de frecuencia. A continuación vamos a desarrollar el punto número 3 del taller propuesto. El enunciado dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Listo. Entonces, en principio nos dicen que hay 110 empleados y nos dan una gráfica donde nos muestran el porcentaje como está distribuida la población, que son 110 empleados. Entonces con esa podemos llenar la frecuencia relativa. Entonces en corte hay 9 empleados, en armado 11, en transporte el 20%, en costura el 25% de los empleados, en empaque el 16%, comercial el 4%, bodega el 6% y administrativos el 9%. Vamos a verificar que eso sí nos dé el 100%. Ahí está, 100%. Nos dicen que el total de los empleados son 110, la población. Entonces, para hallar la frecuencia absoluta, vamos a multiplicar el total de empleados por el porcentaje que está en la frecuencia relativa e inmovilizamos la población. Tenemos un total de 110 empleados distribuidos de esta manera. Para hallar la frecuencia acumulada, vamos a ir sumando la CFI o la frecuencia absoluta y la tenemos que ir acumulando. Entonces, con el anterior, este va a ser el total de la frecuencia acumulada, que es 110. Como ya tenemos una frecuencia relativa, vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada. De igual manera sumamos la frecuencia relativa y la tenemos que ir acumulando. Si nos da un total del 100%. Acá ya tenemos nuestra tabla de frecuencia con los datos y con la población. Para verificar que la tabla esté bien o para ver que nos dé, aunque sea esta misma gráfica, entonces señalamos los datos y la frecuencia relativa, verifiquemos que sí esté, le decimos insertar
un gráfico. Y acá podemos ver que se encuentran bien nuestros datos y que hicimos bien la tabla.